¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, para Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana y Puerto Tirol, es decir, el Gran Resistencia los miércoles a las 22 y nuestra repetición de los domingos a las 15:30. También estamos y enviamos un cordialísimo saludo a Villa Ángela, donde nos ven, donde emitimos nuestra propuesta de todas las semanas. Y a través del servicio de Flow, para todos los canales que transmiten en ese sistema y que, por supuesto, quienes tengan el servicio. Además, siempre con la denominación de Sin Retórica, está nuestro portal de noticias, el canal de YouTube y las redes sociales, como lo son Facebook, Instagram y Twitter. Esa es la propuesta que hoy tenemos en cuanto a contenidos y que incluye en la segunda parte del programa una nota, una extensa entrevista que mantuvimos con Juan Carlos Polini. Es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y, por supuesto, le invitamos a compartir la misma, no le adelantamos el contenido, simplemente le decimos que tiene ganas de ser gobernador de la provincia del Chaco y que está trabajando para ello. Pero eso será en la segunda parte. En esta primera queremos hacer varios comentarios y alusiones a la actualidad, fundamentalmente, que en esta semana fue tan pródiga en informaciones, en noticias, en hechos que creemos merecen la pena el análisis. Y uno de ellos es local, con la finalización de la Bienal de Esculturas, que con tanto éxito de público y artístico culminó en nuestra ciudad. De acuerdo con los organizadores, se superó la cantidad de personas de la última edición, que se hizo antes de la pandemia, y que en esta oportunidad alcanzó las 800.000 personas justamente. Todo un éxito en ese sentido. Pero nosotros queremos también analizar esa realidad, que obviamente tiene diferentes interpretaciones y es pasible de diferentes miradas, porque mostró una de las facetas de este Chaco que tanto queremos, el de la organización, el de la gran concurrencia de público, la aceptación masiva que tuvo, la dinámica que generó en el ámbito turístico con la llegada de visitantes de otras partes del país e inclusive del mundo, y su correlato en las actividades que están relacionadas con la misma, como por ejemplo la gastronomía, la hotelería y todos aquellos aspectos y actividades que se sumaron a esta bienal que culminó. La primera sin Fabriciano Gómez, quien tal vez en 1988, ya cuando estaba en la Plaza 25 de Mayo y se hizo la primera de los encuentros, soñaba con todo esto, pero nos parece que tal vez ha superado las expectativas que tenía, que obviamente eran muy a largo plazo, ¿no? Como siempre lo pensó Fabriciano Gómez. Pero decíamos también que mostró una realidad que, por ejemplo, para quienes estuvieron viendo la Bienal desde otras partes del mundo, a través de las redes sociales, podrán haber dicho qué enjundia, ¿no? Qué motivación, qué movimiento, qué organización, qué inversión. Debe ser una provincia y un país, si es que no tenían conocimiento del Chaco ni de Argentina, con no muchos problemas. Pero la realidad es otra, que además es una faceta diferente, pero que también existe. Está el Chaco de la inflación, que rige para todo el país, y lamentablemente, las góndolas, el precio de los productos y servicios que cada día tienen una escalada, la inestabilidad política de nuestro país, los guarismos de desempleo, de empleo informal que existen aquí en el Chaco y que de alguna manera se vio también reflejado en la Bienal. ¿Por qué decimos esto? Porque podemos decir que o dividirlo muy arbitrariamente, ¿no? A la Bienal en lo que se vio en dos aspectos. Uno, el artístico, en la zona de los escultores, con el trabajo de los mismos, y la otra, la
la gran feria con la presencia de cientos de emprendedores que mostraron sus productos y servicios. Viéndolo tanto desde afuera, el 75-80% de las personas en los horarios de mayor concurrencia estaban justamente en el predio de los emprendedores y el resto en de las esculturas. Y tanto es así que muchos ya comenzaron a pedir porque esto no se hace todos los años. Creemos que ese pedido no es tanto por una bienal, o mejor dicho, un encuentro de esculturas todos los años, sino que se repita esta movilización que se produjo, porque va mucha gente, es muy aceptado, y además muestra también cómo hay un gran sector de la sociedad, de la población, que trabaja, que emprende, que se sacrifica, que arriesga, en detrimento de aquel otro sector que también existe y que únicamente está, o la mayor parte de sus ingresos, centrado en lo que el Estado le pueda dar, casi como una dádiva. También dos realidades pero muy diferentes. Ojalá que las autoridades, tanto municipales como provinciales, tomen nota de todo esto y ese lugar que fue tan magníficamente acondicionado, hermosísimo, se utilice con más frecuencia para emprendimientos y organizaciones como la de la Feria de Emprendedores y Productores que tanto éxito tuvo en esta oportunidad. También nos queremos hacer referencia a dos aspectos ya a nivel nacional que ocurrieron en estos últimos 7 días. Y los dos están referidos a aspectos institucionales, podríamos decir, porque cuando se conocieron las declaraciones del ex Carapintada, Aldo Rico, en una convocatoria a sus camaradas de las Fuerzas Armadas y específicamente del Ejército a convocarse ante la afligente situación económica, política y cultural de la República Argentina, fueron prácticamente desde todo el arco político del país que salieron a refutarlo, a protestar, a decir que eso traía connotaciones que en la democracia ya no se aceptan. Recordando aquellas otras convocatorias que fundamentalmente en los años 60 y 70 se realizaban con tanta asiduidad. Y la otra expresión, que también mereció el repudio de muchísimos sectores, fue el de Juan Grabois. Pero vamos por parte. Creemos que lo de Aldo Rico no es nada más que una rémora de aquello que en su momento ocurrió lamentable y desgraciadamente en nuestro país. No creemos que la sociedad hoy acepte ese tipo de actitudes y mucho menos de convocatorias, y sirven también como para agitar fantasmas que ojalá alguna vez se terminen definitivamente en nuestro país. Suena viejo, suena arcaico. Ya los golpes en Argentina y en otras partes de Latinoamérica fundamentalmente no se dan con los tanques en la calle ni con las Fuerzas Armadas desfilando, sino que se dan a través de golpes económicos, de golpes parlamentarios, de golpes judiciales, concatenados también con una visión de diferentes medios que alientan ese tipo de especulaciones. Así que creemos que lo de Aldo Rico queda nada más que en todo eso. Pero queremos hacer referencia también a las expresiones de este señor a quien estamos viendo en pantalla, y quien es Juan Grabois. Es conocido, pero recordamos que es docente universitario, abogado, escritor y dirigente social. Es licenciado en Ciencias Sociales, fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. El año pasado ya fue nombrado por el Papa Francisco como consultor de la Santa Sede, pero este año, mejor dicho, en el 21, fue designado también como miembro del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, propulsor del salario básico universal en este momento de la Argentina que tanta disputa ha tenido. Y justamente en ese marco, Juan Grabois dijo lo siguiente. ¡Es obvio que esto no da para más! ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para que haya menos pobreza? No para que haya más.
Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina. Creemos justamente que estas expresiones de Juan Grabois, si bien está en las antípodas del pensamiento ideológico, político, económico, histórico, inclusive de un Javier Milei, por ejemplo, pero en las formas son iguales, son lo mismo, son iracundos, son quienes tratan de mover algunos resortes o de hacer saltar algunos resortes en la sociedad que hoy son muy, pero muy sensibles, fundamentalmente por la situación económica por la que está atravesando el país. No ayudan para nada. Y fundamentalmente cuando hace mención a la sangre, que serán cientos y miles de personas las que estarán dispuestas a perderla en la Argentina, no digamos que asusta, pero sí llama la atención que una persona tan instruida, tan leída, como dirían anteriormente, diga semejantes barbaridades. Y esto nos hace confirmar y ratificar que la instrucción no necesariamente está ligado con la inteligencia. Fundamentalmente en un dirigente como Juan Grabois, que tiene a la figura del Papa ahí como un soporte, ¿no? como un respaldo, y que seguramente le abre muchísimas puertas. De todas maneras, no hay que dejar de estar atento a situaciones que desde diferentes sectores políticos e inclusive dentro del mismo oficialismo en la Argentina están trabajando ya con ideas de que no se termina el mandato, de que va a haber elecciones anticipadas, todo en detrimento justamente de la institucionalidad del país. Y esto se vio muy, pero muy claramente, porque se acusó tanto a lo de Aldo Rico como lo de Juan Grabois como elementos de desestabilización, golpistas los denominan, sin llegar a la gravedad de ese concepto, pero también existen o existieron por parte de un sector del oficialismo de la coalición gobernante en nuestro país de afirmaciones, declaraciones, acusaciones y destratos hacia el presidente de la Nación que por lo menos tratan de alguna manera de desestabilizarlo, de hacerle perder el equilibrio. Ese equilibrio que ya comenzó a tener poca vigencia desde las últimas elecciones de medio término en nuestro país. A partir de ese momento, por experiencia propia también, o por méritos propios, mejor dicho, del presidente de la Nación, comenzó un deporte nacional. Peguemos a Alberto Fernández. Por supuesto que esto que decimos, que sostenemos, es negado absolutamente desde ese sector del oficialismo que dice nosotros no estamos disparando fuego amigo. Creemos que sí, porque se manifestó a través de las cartas de la propia vicepresidenta, de las expresiones del ministro de Axel Kicillof Larroque, también de la diputada Camaño, quien catalogó como ocupa de la Casa de Gobierno al presidente de la Nación. Hay que ver si todo esto, si todas esas manifestaciones quedan solamente en eso, pero está en juego la figura presidencial, está en juego la autoridad presidencial de un país, que en el caso de Aldo Rico y en el caso de Juan Grabois son directamente rechazadas, pero en estos otros ejemplos que mencionábamos merecen solamente el silencio o la negación. Hay que tener mucho cuidado, porque, y nos extraña que los políticos que juegan a la más alta política en la Argentina no se den cuenta. Pero lo peor es que si se dan cuenta, lo hacen igualmente. Para no obtener una victoria a lo pirro,
que con tal de obtener la victoria del adversario interno, se pierda las elecciones generales del próximo año. Y hay muchos que están hablando de esa posibilidad. Y comienzan los cruces, más de los que ya existen, internos y también externos. Otro de los temas que hemos elegido para esta noche aquí en Sin Retórica a través de Somos Chaco es el de una encuestadora o una consultora, mejor dicho, con sede en la ciudad de Córdoba, que dio a conocer un ranking de entidades, de organizaciones, de organismos que tienen el mayor descrédito en la población. Y fíjese que los primeros que aparecen en este ranking de descrédito son las organizaciones sociales, las organizaciones con base popular, que de acuerdo con este estudio de la consultora Subán Córdoba, tienen el 85,7% de descrédito en la población, las organizaciones sociales. Después están los sindicatos de distinta naturaleza, con el 81,6% de no aprobación. Y posteriormente hay tres sectores muy importantes, como lo son el Poder Judicial con el 77%, los partidos políticos con el 71,4% y las empresas de los medios de comunicación con el 71,1% de descrédito, de no credibilidad. Las instituciones religiosas tampoco escapan a esa imagen. Las evangélicas, por ejemplo, tienen el 65,8% de poca fiabilidad y la Iglesia Católica está ahí nomás con el 61,5%. Después, con el 60,5% de descrédito o de poca credibilidad, están las redes sociales. Y uno rápidamente se pregunta, pero ¿y hay alguna entidad, organismo, organización que tenga credibilidad? Sí, fíjese, las universidades y específicamente las universidades nacionales son los organismos, las entidades, las instituciones que tienen mayor o generan mayor confianza en una sociedad que está básicamente hoy muy deprimida, en líneas generales decimos, ¿no? Aunque viendo las manifestaciones que se dan acá en el Chaco, por ejemplo, como la de la Bienal de Esculturas o la Exponea hace poco tiempo, puede decirse que no es tanto así, que esas son manifestaciones que demuestran que la supuesta amargura, tristeza, decepción que hoy existe en la sociedad no lo es tanto. Y muchos dirán que las organizaciones sociales aparecen en primer lugar por acción de los medios de comunicación social, que estos baten el parche en contra de las mismas y que en definitiva eso es lo que cree la gente. Pero en este mismo informe que les mencionábamos, los medios de comunicación tienen una altísima falta de representatividad o de confianza, o generan muchísima confianza en la población. Entonces ahí hay algo que no cierra, ¿no? Porque si se dice que los medios forman a la opinión pública, pero a su vez la sociedad descree de los medios de comunicación en un 65,1%, hay algo que no cierra. Porque también hay quienes repiten casi en forma sistemática o sin tomar conciencia de lo que se está diciendo, como una frase hecha, aquello que los medios de comunicación son los que forman y deforman a la mente y al espíritu y a las actitudes de la población. Y muchas veces, y esto está estudiado en la academia, desde hace muchísimos años, de Rousseau para acá, que se viene estudiando, sin que todavía se haya llegado a un criterio unívoco en cuanto a qué es la opinión pública por una parte y los efectos de los medios de comunicación en una sociedad. No es tan lineal, no es que los medios dicen algo y la gente los cree, absolutamente. Fundamentalmente en estos tiempos en los que se habla mucho de medios hegemónicos, de su tremenda importancia, de su terrible efecto
en la mente de los ciudadanos y de las ciudadanas. No es tanto así, o por lo menos no es una verdad irrebatible. Otro de los organismos, podríamos decir entidades, organizaciones que aparecen en ese estudio de la consultora de Córdoba son los sindicatos, que tienen un porciento de no confianza en la población muy, pero muy alto. Y solamente con el objetivo de introducirnos en el tema o de recordar cómo nacieron, cuáles fueron sus desarrollos, el rol que tuvo y que tienen en la historia argentina y su actualidad, es que buscamos un material, en este caso de la televisión española, que habla de los mismos y que es este. Esa Argentina virtual y mediática que planteó que odiábamos a las Fuerzas Armadas. Por Dios, nosotros, los peronistas, contra los militares, somos el único partido político vigente en la Argentina fundado por un general. La historia del sindicalismo en Argentina es mucho, pero que mucho más larga. Para conocerla tenemos que remontarnos ni más ni menos que hasta finales del siglo XIX. En esa época Argentina atravesaba sus años dorados. La historia del sindicalismo en Argentina es mucho, pero que mucho más larga. Para conocerla tenemos que remontarnos ni más ni menos que hasta finales del siglo XIX. En esa época Argentina atravesaba sus años dorados. Peleaba por ser el país más rico del planeta, las inversiones llegaban a raudales y millones de personas elegían este lugar para iniciar una nueva vida. De hecho, durante las últimas décadas del siglo XIX, Argentina fue el segundo país de todo el mundo que mayor número de inmigrantes recibió, tan solo por detrás de los mismísimos Estados Unidos. En esa época, el sueño americano era tan argentino como estadounidense. Y amigos, fue en ese momento cuando los primeros sindicatos empezaron a surgir. Fueron impulsados por los propios inmigrantes que llegaban al país, que los utilizaban como una forma de organizarse para mejorar sus condiciones de vida en un país que no conocían y donde la mayoría aún no contaban con derechos políticos. De esta forma, poco a poco los sindicatos fueron creciendo y cobrando más y más influencia. Por ejemplo, en la década de los años 20, la fortaleza económica de Argentina, junto a las reivindicaciones de todos estos sindicatos, hicieron que se comenzaran a implantar las primeras medidas respecto a la duración de la jornada laboral, el trabajo de los niños o los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el auténtico punto de inflexión de toda esta historia se produjo unos años más tarde. El día 4 de junio de 1943 se produjo un golpe de estado que cambiaría la historia de la Argentina para siempre. Poco tiempo después del golpe, el entonces coronel Juan Domingo Perón fue puesto al frente de la nueva Secretaría de Trabajo. El coronel Perón se había formado en la Italia de los años 30, recordemos, la Italia del Estado fascista de Benito Mussolini. Durante esos años entre pizzas, risotos y espaguetis, Perón descubrió lo importante que podía llegar a ser organizar desde el mismo poder al movimiento obrero. Eso fue exactamente lo que hizo. Desde el Departamento de Trabajo, lentamente, sin prisa pero sin pausa, fue cooptando a los sindicatos. Empezó por los más pequeños, les ofreció beneficios a cambio de compromisos y acuerdos con el gobierno o, mejor dicho, con él mismo. De este modo, Perón fue construyendo toda una red de sindicatos que controlaba y que le eran leales. De hecho, cuanto más fiel era un sindicato, más beneficios recibía del gobierno. Todo esto puso a Perón en una posición privilegiada. De repente se había convertido en el político más influyente del país. Y eso fue lo que le terminó llevando a la Casa Rosada, la Casa Blanca argentina. Por supuesto, cuando Perón se convirtió en presidente impulsó aún más esta estrategia política, hasta que de facto la mayoría de los sindicatos pasaron a formar parte del propio partido peronista. De hecho, los sindicatos de corte socialista o comunista que se negaban a jurar lealtad a Perón, pues fueron perseguidos. Y en no pocas ocasiones intervino a sindicatos rebeldes, que de esa forma pasaban a estar bajo el control oficial. ¿Estás conmigo o contra mí? Si juras lealtad a Perón, zanahoria. Si no, palo. Y no solo eso, durante sus años en el poder, Perón nacionalizó un montón de empresas y contrató un montón de empleados públicos con enormes beneficios laborales. Un proceso que en gran medida era controlado por los propios sindicatos leales a Perón. Eran su punta de lanza. Cuando en 1955 Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar y el partido peronista y el propio Perón fueron proscritos, los sindicatos se convirtieron en la correa de transmisión de la influencia peronista en la Argentina. Se convirtieron en la fuerza principal de oposición a la dictadura, una dictadura que sin embargo les iba a conceder su mayor privilegio.
En 1970, tras una insurrección popular conocida como el Cordobazo, el general Juan Carlos Onganía, que en aquel momento dirigía el país, hizo por los sindicatos algo que ni siquiera el propio Perón se había atrevido a hacer. Les otorgó la administración de las obras sociales, el servicio de salud de los trabajadores. Es decir, esto supuso poner en manos de los sindicatos argentinos cientos y cientos de millones de dólares sin ningún tipo de control externo. Amigos, amigas, fue precisamente aquí cuando los sindicatos argentinos se convirtieron en algunos de los sindicatos más poderosos del mundo, organizaciones dirigidas por una élite que se hizo intocable. Atentos. Perón y Evita vinieron a hacer algo histórico en la Argentina, que es darle los derechos sociales a los trabajadores. Y eso significó el nacimiento de las organizaciones sindicales, en las cuales creo profundamente. La nueva monarquía. De repente, los sindicatos argentinos se convirtieron en instrumentos muy poderosos. Tenían influencia política, una gran capacidad de movilización y controlaban millones y millones de dólares. Desde entonces, ese peso no ha hecho más que crecer. Para que os hagáis una idea, hoy en día, entre 17 y 20 millones de argentinos pagan y reciben atención médica en los servicios de salud sindicales. Y no solo eso, con el paso de los años, estas organizaciones han expandido sus tentáculos mucho más allá. Incluso controlan hoteles, universidades y medios de comunicación. Amigos, esto hace de los argentinos los sindicatos más poderosos del planeta. Forman un imperio. Sin embargo, esperad un momento porque todo esto entraña también algunos problemas. Y precisamente uno de ellos tiene que ver con el control. Es decir, me explico. Hablamos de organizaciones enormes con presupuestos millonarios que se gestionan con muy pocos controles. De esta forma, si estás al frente de un sindicato, te conviertes en una de las personas más importantes de la Argentina. De repente tienes acceso a un montón de influencia y dinero. Todo el mundo te coge el teléfono, escucha lo que tienes que decir, prácticamente eres intocable. Muchas personas a las que has ido colocando, promocionando en diferentes puestos dependen de ti. Y como vamos a ver, incluso todo el mundo quiere hacer negocios contigo. Así que la pregunta es, ¿por qué demonios dejarlo? Amigos, en Argentina los sindicatos se han convertido en una especie de nuevos partidos políticos, con exactamente los mismos incentivos perversos. ¿Queréis un ejemplo? Pues fijaos, los líderes sindicales de la mayoría de los gremios son básicamente los mismos desde hace más de 30 años. Sí, supuestamente hay elecciones, pero claro, cuando llevas tanto tiempo al frente de una organización, pues controlas todos los resortes. Es exactamente lo mismo que ocurre con los gobiernos y el motivo que explica que muchas democracias cuenten con limitación de mandatos para que ningún político pues tenga la tentación de perpetuarse en el poder. Pero veamos algunos ejemplos. Ahí tenemos el caso de Ramón Baldassini, de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. Estuvo al frente del sindicato ni más ni menos que 55 años, desde 1963. Omar Viviani, secretario general de los peones de taxi, más de 35 años. Amadeo Genta, del Sindicato de los Trabajadores Municipales, más de 35 años. Guillermo Pereira, del Sindicato del Petróleo, más de 35 años. O el de Rodolfo Daer, del sector de la alimentación, más de 33 años. Más de 35 años. Para que os hagáis una idea, estos tipos llevan al mando más tiempo que cualquier dictador del planeta, a excepción de Teodoro Obiang. Vamos, que como Obiang se entere, hasta él mismo deja el poder, hace las maletas y se va a la Argentina a meterse a sindicalista. Vaya tela. Y ojo, porque estos son tan solo algunos ejemplos. Al final no importa que cambie el país, las condiciones económicas o los gobiernos, los mandamases sindicales siguen siendo los mismos. En Argentina es habitual que estos líderes pasen décadas al frente de los sindicatos. Incluso se ha dado el caso de líderes sindicales que han dejado el poder a familiares directos. En Argentina han cambiado los partidos, la dirigencia empresarial, las fuerzas armadas, hasta la iglesia. Pero los sindicatos siguen en manos de los mismos hace 30 años. ¿Cómo lo logran? Porque son funcionales al poder. Hasta los militares pactaron con ellos. Siempre existió la sensación de que sin los sindicalistas no se puede gobernar Argentina. Ricardo Carpena, periodista argentino. Como os podéis imaginar, todo esto tiene consecuencias. Los sindicatos dejan de ser organizaciones plurales y se convierten en estructuras jerárquicas. Además, el tiempo pasa, las cosas cambian, pero estas estructuras no consiguen adaptarse. Y por supuesto, al final hay tantos intereses creados que al final pues no se sabe muy bien qué o a quién diantres se está defendiendo. Pero claro, puede que alguno de vosotros esté pensando, pero Enrique, con sindicatos tan fuertes y tan influyentes, seguro que los trabajadores argentinos son los más protegidos del mundo, ¿verdad? Pues no, lo cierto es que no.
La crisis constante en la que vive el país y las enormes tasas de inflación han hecho que los salarios reales, es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos, lleve estancado desde hace décadas. Y no solo eso, hay poco trabajo, el desempleo es elevado y casi el 40% de todos los empleados que hay en el país son trabajadores informales. Es decir, trabajadores con mucha menos seguridad y muchos menos derechos. En la segunda parte de nuestro programa tendremos la entrevista con Juan Carlos Polini, diputado nacional de la Unión Cívica Radical.